Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Desde ayer en horas de la tarde se conoció un nuevo anuncio por parte del gobierno y fue la reducción de 27.9 centavos sobre el precio del barril de la gasolina, que empezó a contar desde hoy, 14 de enero. Pero lo que muchos se preguntan es que si el precio de la gasolina está bajando mundialmente y en Aruba inició su descenso, ¿esto también aplicará a la reducción del costo del agua y la corriente? Ayer el gobierno, por medio del Ministerio de Asuntos Económicos, Comunicación y de Energía, emitió un comunicado anunciando el nuevo cambio en el precio de la gasolina, y este se debe a la baja del precio que ha tenido el crudo a nivel mundial. En esta oportunidad, desde hoy 14 de enero, el precio de la gasolina tuvo una rebaja de un 27.9 centavos por barril. De esta forma, el precio a la venta queda de la siguiente forma. Gasolina 168.8 centavos por litro, una rebaja de 27.9 centavos. Diésel 152.5 centavos por litro, rebaja de 28.8 centavos. Querosín 144.1 centavos por litro, una rebaja de 27.3 centavos. Recientemente una delegación de Ecuador se reunió con el primer ministro de Aruba para tratar diversos temas de cooperación y de intercambio entre ambos países. La idea es tratar de concretizar diferentes detalles para un posible encuentro entre el presidente Rafael Correa y el mandatario Mike Eyman para que se finalicen estos acuerdos que desde ahora se están trabajando. Poco a poco se está llegando a un punto final para que Aruba firme un acuerdo de cooperación bilateral con Ecuador en distintos aspectos. Por esta razón, el embajador de Ecuador en Holanda se reunió con el primer ministro Mike Eyman para tratar de llegar a diferentes ámbitos de cooperación entre ambos países. En el encuentro, el embajador de Ecuador le dio un repaso de los posibles acuerdos que se pueden hacer para generar lazos y relaciones con su país. Hemos tenido varias reuniones, pero efectivamente que el señor primer ministro tuvo la gentileza de recibirnos. Conversamos ahí sobre las reuniones en general que estamos haciendo aquí, que apuntan en términos gruesos a ampliar y profundizar la relación bilateral entre Ecuador y Aruba. Hay diferentes aspectos que se pueden llevar a cabo con un país como Ecuador. Por esta razón, la idea es continuar haciendo conexiones entre ambos países. Firmamos un convenio para promover una serie de actividades en varios dominios entre Ecuador y Aruba en diciembre del 2012, que firmó el señor primer ministro conmigo en representación de mi país. Y en ese convenio se abordan una serie de asuntos de cooperación, de intercambio de experiencias, de ayuda mutua, que tienen que ver con la industria agroalimentaria, con asuntos de la salud, de la educación, asuntos de la energía, en fin, es un convenio bastante amplio. Estamos preparando las condiciones para un encuentro entre el primer ministro con nuestro presidente, que sería la forma como se viabilizarían esos proyectos. Una de las metas que se quieren lograr es poder exportar materia médica del Ecuador. Ellos se han destacado en este sector y tienen la intención de compartir su conocimiento y capacidad con nuestra isla. Asimismo, la idea de esta reunión es poder contar con la presencia próximamente del presidente Rafael Correa para concretar estos acuerdos que se están desarrollando. Mismo nos hemos reunido con los encargados de los seguros médicos aquí para comprender cuáles son las necesidades de Aruba en cuanto a atención médica, del pueblo arubiano en cuanto a atención médica. Nosotros tenemos ahora algunas fortalezas en ese sentido y vamos a trabajar para buscar qué es lo que nosotros podemos hacer y cómo nosotros también podemos aprovechar de otras fortalezas que tiene Aruba. Información Social cuenta con un nuevo grupo. Se trata del trayecto número 7, el cual contó con 18 jóvenes, quienes, a pesar de dejar sus hogares, están listos para iniciar este nuevo proyecto en sus vidas. Ser la 7ª edición de Formación Social demuestra que este trayecto ha sido bien recibido por la comunidad y ha tenido aceptación por los jóvenes que quieren tener un mejor futuro lejos de las calles. El lunes, cerca de las 7 de la mañana, un nuevo grupo de jóvenes entró al programa de formación social en Marininsk-Caser.
El grupo inicia así el programa que fue introducido por el gabinete Mike Eyman I en el 2011 en cooperación con varias instancias locales y del reino. La meta es darle a los jóvenes una segunda oportunidad para convertirse en ciudadanos ejemplares andando un camino recto y productivo. Al inicio de esta semana, 18 jóvenes fueron recibidos por el sargento y el teniente, quienes son los instructores principales de formación social, quienes se encargan de todo lo que los jóvenes van a hacer durante su estadía en Marininsk-Kaserne. Ellos recibieron la ayuda de otros 5 oficiales. Ahora que ellos llegaron, repasaremos la lista para controlar quiénes son los que se presentaron después de ser seleccionados. El proceso sigue adentro, donde ellos son controlados para ver si tienen algunas cosas ilegales. Después ellos tendrán que armar sus propios tents, en los cuales van a dormir durante estas 3 semanas, indicó el militar. Estos jóvenes del grupo número 7 de formación social quedarán 3 semanas internados sin tener contacto con sus familias o amigos, y en este periodo ellos pasarán por diferentes sesiones de entrenamiento, sobrevivencia en el monte, ejercicio en el mar, etc. Con este trayecto se incentiva la cooperación entre los jóvenes, el respeto, la responsabilidad y otras habilidades sociales. Después de esta fase, los jóvenes recibirán clases en cooperación, en enseñanza por empleo para volverse en diferentes ramos y experiencias. Y ayer fueron sacados los nombres de las personas que recibieron su CAFEL en la temporada de carnaval. Cerca de 10.000 personas se inscribieron para poder contar con estas carpas durante las paradas y 180 personas recibieron su permiso. Pero para quienes no saben de qué estamos hablando, esta es la nota. Durante toda la temporada del carnaval se puede apreciar algunas carpas o tents o kioscos que se ven durante toda la ruta del carnaval. Muchos se han preguntado cómo hacer para obtener un espacio como este, el cual es cómodo, protege de los rayos del sol y es un lugar donde puede disfrutar toda una familia con una buena vista hacia el carnaval. Pues durante el fin de semana, DIP, el cual es el departamento encargado, abrió espacio para las inscripciones de quienes querían participar en ese sorteo conocido como Cable. Allí cerca de 10.000 ciudadanos se inscribieron, en donde por medio de una balotera o sorteo dejaron saber el nombre de las 180 personas que recibieron permiso para estacionarse en estas carpas. Esto es común entre los ciudadanos, quienes cada año antes de que inicie la temporada fuerte del carnaval quieren tener sus espacios asegurados para disfrutar en grande esta fiesta cultural. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Hoy miércoles se agotó la revista Charlie Hebdo, que tuvo un tiraje de más de 3 millones de ejemplares. Esta es la primera edición que se publicó tras el atentado en Francia. Es el primer número de Charlie Hebdo desde el atentado que diezmó la redacción del semanario. 3 millones de copias no serán suficientes. El público se volcó masivamente en toda Francia buscando el ejemplar histórico. Hay gente que reservó este número hace una semana. Algunos lo reservaron incluso antes de que se decidiera la publicación de este número. La distribuidora ya anunció que publicarán un tiraje extra de 2 millones de ejemplares. Para quienes este miércoles no madrugaron lo suficiente, el cartel anuncia que Charlie Hebdo está agotado y el vendedor los invita a volver mañana. Los sobrevivientes del semanario, que vendía 30.000 ejemplares de cada edición, hacen un tributo a los muertos con este número, en el que vuelven a mostrar una representación de Mahoma. La publicación, que se ha traducido a 5 idiomas y ha tenido una demanda mundial, más allá de su contenido, se ha convertido en un símbolo de la libertad de expresión. Una fuerte polémica estalló en Colombia, y todo por un concurso de niñas que se realizó este fin de semana en Barbosa, Santander. En Miss Tanguita, como se llama el evento, participan niñas entre 8 y 10 años. El Instituto de Bienestar Familiar calificó el concurso infantil de aberrante y anunció medidas mediante Twitter que denunciarán a sus organizadores.
Estas son las imágenes obtenidas por Noticias Caracol del desfile de un grupo de niñas de Barbosa, Santander, que participó en el concurso patrocinado por la alcaldía de este municipio santandereano. Aquí desfilan con pantaloncitos cortos. Noticias Caracol se abstiene de mostrar las imágenes de las menores de edad por respeto a ellas. En pantalones cortos o en tanga, el concurso para la directora del ICBF, Cristina Plazas, es violatorio de los derechos de las niñas. Este fue el pronunciamiento de la funcionaria en Twitter. El concurso de Miss Tanguita viola los derechos de los niños. Denunciaremos a organizadores, papás, mamás y patrocinadores. Y anunció que serán denunciados ante las autoridades organizadores, patrocinadores y padres de familia que permitieron la participación de sus hijas en este concurso. La agremiación que agrupa a los padres de familia Red Papás reaccionó así sobre este concurso infantil. Esto que hay alrededor de estos reinados es un negocio en el que están usando a nuestras niñas. Y lo peor de todo, que los papás y mamás lo estamos permitiendo. Noticias Caracol conoció que el ICBF presentará en los próximos días un proyecto de ley que busca acabar con este tipo de reinados infantiles en el país. En Venezuela el gobierno está deportando a los colombianos indocumentados que son detenidos mientras hacen fila para comprar sus alimentos. La denuncia fue hecha en Caracas por las propias víctimas. Beatriz Adrián nos cuenta que además sobre los sellos con los que marcan en los brazos a los venezolanos para controlar las ventas. Hola, buenas tardes. En Venezuela continúan las filas de personas para comprar alimentos frente a los abastos y supermercados, a pesar del esfuerzo que asegura hacer el gobierno para surtirlos. Ciudadanos colombianos están denunciando que se los están llevando deportados cuando salen a comprar comida. Según cifras del organismo de extranjería SAIME, este fin de semana fueron deportados 170 colombianos mientras compraban alimentos. Nos llevaron para inmigración, ya nos tuvieron hasta las 7 de la noche. Claramente que nos gustaba comer, que se fuéramos de aquí, que éramos unos muertos de hambre. Asegura que sus amigas no corrieron con la misma suerte que ella. Las amigas mías que están en Petare se lo llevaron a 5, se lo llevaron para Colombia. Esta madre que esperaba con su bebé frente al supermercado nos confesó que era indocumentada y que le daba temor hacer filas para comprar alimentos. ¿Tú puedes comprar comida? No. ¿Por qué, hija? En alguna fila frente a los abastos, los policías nacionales marcan a las personas con un número como método para organizarlos. ¿Puedes creer que esto sea justo, vale? Que nos estén marcando para poder comprar. Yo creo que el venezolano merece respeto. Moralmente esto es inaceptable. Eso es inconstitucional, eso va contra los derechos humanos. Para disminuir las filas, la red pública de supermercados comenzó a vender los alimentos por el número de cédula, mientras que el ministro de Alimentación negó que exista desabastecimiento. No hubiesen 6.000 personas en el abasto bicentenario, no tuviesen todos los mercados como están abarrotados de gente. En los estados Bolívar y Yaracuy, los gobernadores chavistas prohibieron por decreto hacer filas de noche para evitar que la gente duerma frente a los supermercados. El gobierno asegura que en 12 días del mes de enero ha sacado el inventario correspondiente a mes y medio de abastecimiento de alimentos. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol.